Unos presupuestos, como no puede ser de otra manera, que se van a centrar fundamentalmente en mejorar los servicios públicos esenciales, en mejorar nuestra sanidad, nuestra dependencia, nuestra educación, pero, como siempre, sin olvidar el empleo, que es un objetivo estratégico del Gobierno andaluz, y sin olvidar también el agua, tan importante para paliar los problemas de sequía, las infraestructuras hidráulicas y sin olvidar la vivienda. Saben ustedes que estamos sufriendo en España un problema importante de vivienda. Un presupuesto pegado a la realidad, un presupuesto donde la gestión va a ser muy importante. Vamos a exprimir al máximo los recursos que tenemos en el Gobierno andaluz. Saben ustedes que estos son unos presupuestos a los que le faltan 1.522 millones de euros, los 1.522 millones de euros que recibimos menos que la media como consecuencia de un sistema de financiación lesivo para Andalucía. Y a pesar de esta injusticia y de esta deficiencia, es cierto que llevamos trabajando casi un año. Aquí están algunos de los profesionales de la Consejería que han permitido que con su trabajo que Andalucía vaya a tener los presupuestos en tiempo y forma y además unos buenos presupuestos. Por lo tanto, como les decía, llevamos casi un año trabajando pues, en los temas de gestión, en los temas de ahorro, para aprovechar cada euro de los andaluces. Y con todo esto hemos conseguido elaborar un presupuesto que va a crecer un 4,4% con respecto al presupuesto de este año, un presupuesto de 48.836 millones de euros. Si lo comparamos con el año 2018, último año del anterior Gobierno socialista, es un presupuesto para el ejercicio 25 que se va a incrementar un 40,5% con respecto al año 18. Estamos hablando de 14.076 millones de euros más. 14.000 millones de euros más, una cifra bastante importante. Un presupuesto que crece en lo social, estos 2.000 millones de euros más con respecto al presupuesto anterior, de 46.000 a 48.000, estos 2.065 millones de euros más se van a dedicar fundamentalmente para sanidad, para educación y para dependencia. Es decir, el 80% del crecimiento del presupuesto se va a dedicar, que son 1.666 millones de euros, se va a dedicar al ámbito social, como no podía ser de otra manera. También hemos previsto un crecimiento económico para nuestra tierra, para la economía andaluza, del 2,4%. Eso es lo que va en los presupuestos del 25. Y tengo que indicarles que la propia AIREF había estimado un crecimiento superior al 2,4% en una décima, en concreto el 2,5%. Si lo analizamos y lo comparamos con el crecimiento de este año, pues también este año, en el año 2024, nosotros habíamos previsto un crecimiento en presupuesto del 2%, luego se estima que el crecimiento puede llegar a ser a final de año del 2,7-2,8%. Por lo tanto, siempre por encima, nosotros somos muy prudentes en la presupuestación y luego la realidad supera a las previsiones. En cuanto a la tasa de paro prevista en el presupuesto, estamos hablando de un 15,5%, la previsión de crear 72.000 empleos y aquí un racionamiento parecido al anterior. En el presupuesto del año 2024 se había previsto una tasa de paro del 17,9%. La realidad ha superado ampliamente las previsiones porque conocíamos el tercer trimestre de la EPA, donde la tasa era del 16%, y estaba previsto en este año 2024 crear 54.000 empleos y la realidad es que vamos ya por 79.000 empleos. Por lo tanto, unos presupuestos que van a ayudar a seguir creando empleo en Andalucía. Saben ustedes que la creación de empleo y reducir el paro es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno andaluz y que hemos reducido al mínimo la diferencia entre la tasa de desempleo de Andalucía y la tasa de desempleo de España. Estamos convergiendo y tenemos un máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social con 3,5 millones de andaluces trabajando. Lideramos la creación de empleo, lideramos la reducción del paro.
¿Cómo hemos hecho estos presupuestos? Estos presupuestos están elaborados con mucha prudencia, con mucho rigor. Hay que tener en cuenta que ya estamos acostumbrados de otros presupuestos, pero que hay mucha incertidumbre por parte del Gobierno central, por parte del Gobierno de España, en cuanto al déficit que debemos de aplicar las comunidades autónomas y en cuanto a la regla de gasto. Nosotros, desde el Gobierno andaluz, hemos establecido para estos presupuestos una regla de gasto del 3,2%. Es una regla que se nos comunicó a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la realidad es que hasta la fecha actual pues, no se ha aprobado ni el objetivo de déficit ni el objetivo de deuda en el Congreso de los Diputados. Sí es cierto que en el plan fiscal, en el plan estructural fiscal que se envió a Bruselas, el Gobierno habla de una regla de gasto del 3,7%, pero nosotros nos hemos ceñido, más restrictiva, el 3,2%, nos hemos ceñido a lo que se nos comunicó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras cosas porque los presupuestos estaban ya suficientemente avanzados cuando se remitió el plan estructural a Bruselas. Y en cuanto al déficit previsto, el Gobierno ha preparado estos presupuestos en equilibrio. En equilibrio, no habrá déficit, por lo tanto, porque ante la incertidumbre que hay en lo relativo al déficit, que el Gobierno aprobó pues, unos parámetros, luego no se llevaron o se llevaron al Congreso, pero se retiraron, la realidad es que el Gobierno andaluz ha estimado elaborar estos presupuestos en equilibrio y, por lo tanto, con cero déficit. Nos parecía lo más responsable y lo más prudente. Con respecto al escenario de ingresos, recursos del sistema de financiación autonómico. Los recursos del sistema de financiación autonómico serán 28.540 millones de euros. Esto es un 3,7% más que lo recibido en el ejercicio actual, en el año 2024, alrededor de 1.000 millones de euros más. Y lo que yo quiero resaltar aquí son varias cuestiones. En primer lugar, el sistema de financiación crece menos de lo que crece el presupuesto. El presupuesto crece 2.065 millones de euros y los recursos del sistema de financiación solo crecen 1.000 millones de euros. Por lo tanto, esa teoría de la oposición de que todos los recursos y todo el incremento de los presupuestos andaluces se deben al sistema de financiación no es correcto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, otra reflexión es que los recursos del sistema de financiación son recursos de los andaluces, son recursos propios de Andalucía, son los impuestos que pagan los andaluces, el IRPF, el IVA, por lo tanto, no son recursos que nos dé nadie. Ni Pedro Sánchez nos lo da, ni Pedro Sánchez nos lo quita. Es decir, si se incrementan como consecuencia de que hay una mayor economía en nuestra tierra y hay una mayor recaudación, pues tendremos más recursos del sistema de financiación. Si se reducen como consecuencia de un estancamiento y de unas políticas económicas pues que no están produciendo efectos positivos y se reduce la recaudación, pues se reducirá también los sistemas, o sea, los recursos del sistema de financiación. Si hablamos de ingresos tributarios, se cifran en 23.397 millones de euros. De aquí yo destacaría fundamentalmente el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que se incrementa para el año 25 un 33,4%, son más de 552 millones de euros. La realidad es que en el año 2024 la previsión que se hizo fue bastante prudente, porque al final del año 2023 vemos que estaban cayendo los ingresos por transmisiones patrimoniales como consecuencia de las subidas de tipos de interés, estaban realizando menos transacciones y este año estamos viendo que las transacciones van por muy buen camino, la recaudación de este impuesto está siendo mejor de la prevista y, por lo tanto, es el motivo por el que hemos incrementado esta previsión de cara al año 2025. En cuanto a las transferencias finalistas serán 1.210 millones de euros, con un crecimiento del 2,5%,
Y la dependencia que los ingresos que nos llegan del Gobierno para la dependencia serán 768 millones de euros, con un crecimiento del 9,7%, que son 67,8 millones de euros más. Como saben ustedes, el Gobierno está comprometido a llegar al 50% en la financiación de la dependencia, cosa que no ocurre. Hasta ahora mismo el Gobierno está aportando un 33% y la Junta de Andalucía un 67% de la dependencia. 4.000 millones de euros que hemos tenido que poner encima de la mesa, que hemos tenido que aportar de más para financiar la parte que no pone el Gobierno. Si hablamos de los fondos europeos, tanto los fondos europeos estructurales como los MRR serán 5.000, luego les doy. Serán 5.140 los fondos europeos y los MRR. Desde el punto de vista del gasto no financiero, saben ustedes que el gasto total se divide en el gasto financiero, que serían los préstamos, y en el gasto no financiero. El gasto no financiero es el que podemos utilizar para nuestras políticas, para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para nuestras inversiones, y ese gasto no financiero sí crece un 5,2%, casi un punto más que la media de lo que crece el presupuesto en general. Ese gasto no financiero serán 45.245 millones de euros y representa el 92,6% del total. Sí decirles que se reduce el gasto financiero, en concreto un 4,4% menos, y también se reduce el endeudamiento neto en una partida importante. Miren, el endeudamiento neto se reduce en un 47,4% porque el endeudamiento neto servía pues para atender las liquidaciones negativas del año 2008 y 2009 y también para atender la cifra de déficit de cada año. Al hacer unos presupuestos en equilibrio, no hay que atender el déficit que vamos a tener, no va a haber déficit, por lo tanto, el endeudamiento se reduce prácticamente a la mitad. Saben ustedes que la deuda en el segundo trimestre del año es de 40.613 millones de euros, es un 12% del total de las comunidades autónomas, cuando nuestra población, saben ustedes, que representa el 18%. Estamos 2 puntos por debajo de la media en cuanto a la deuda del resto de comunidades autónomas, 19,7 frente al 21,9 y también bastante menos si hablamos de deuda por habitante. Vamos a analizar la fuente financiera, es decir, ¿cómo se financia este presupuesto? Pues mirad, más de las 3/4 partes del presupuesto se financian con recursos propios, con autofinanciada. Un 76% son recursos propios, es autofinanciada, que son 37.136 millones de euros. Es un 4,4% superior al año 2024. Los fondos europeos. Los fondos europeos más MRR, ya lo he dicho anteriormente, son 5.140 millones de euros, que es un 10,5%, es decir, de todo el presupuesto, una décima parte, un 10,5%, es lo que financian los fondos europeos, tanto los estructurales como los MRR. Las transferencias finalistas representan un 2,7% del presupuesto, tan solo 1.210 millones de euros del presupuesto total. Y la intermediación, que saben ustedes que es la PAC y la PIE, la participación en los ingresos del Estado, que va para los ayuntamientos, representan un 10,1%, que son 4.936 millones de euros. Es decir, las 3/4 partes del presupuesto se financian con recursos propios de los andaluces, con recursos propios de Andalucía. Y si analizamos en qué se van a gastar estos presupuestos, el gasto social
supera ampliamente los 30.000 millones de euros, casi 34.000, 30.903 millones de euros, que sería el 63% de nuestro presupuesto. Es decir, para este Gobierno es fundamental el gasto social y 6 de cada 10 euros se van a destinar a gasto social, a educación, a empleo, a sanidad, a igualdad, a vivienda y a familias. Pero no nos podemos olvidar del apoyo al tejido productivo, porque al final nuestras empresas tienen que seguir creciendo, tienen que seguir creando empleo, el empleo lo crean las empresas, para que, en definitiva, pues, los andaluces puedan tener una mejor calidad de vida. Al final, las empresas son importantes para Andalucía, por eso destinaremos casi 6.700 millones de euros para apoyo del tejido productivo y del tejido empresarial, que son 350 millones de euros más, un 5,5% más, siempre con el objetivo de crear empleo. Un presupuesto que, como no puede ser de otra manera, también va a atender a las políticas de vivienda. Sabemos que uno de los principales problemas que tienen los ciudadanos en nuestro país es la dificultad en el acceso a la vivienda. Por eso no solo se está preparando una ley por parte de la Junta de Andalucía para que agilice la puesta a disposición de los suelos y haya un plan de choque de miles de viviendas en Andalucía, sino que también hemos dotado en nuestros presupuestos algo más de 800 millones de euros. Por un lado, son 526,6 millones de euros para la construcción de vivienda en Andalucía, pero también tenemos que sumarle los 300 millones de euros que cada año este Gobierno dedica a los incentivos fiscales a la vivienda. Son ayudas directas, porque cuando una persona va a comprarse una vivienda y en lugar de pagar un 8, un 9 o un 10% del impuesto de transmisiones paga un 7, un 6 o un 3,5%, es un incentivo directo, es una ayuda directa en la compra de vivienda. Saben ustedes que las familias numerosas pueden ahorrarse hasta 11.000 euros con esta bajada de los tipos impositivos. Por lo tanto, para nosotros es importante recordarlo, porque además saben ustedes que también en este presupuesto irá ese incremento en las deducciones en el IRPF, que para la compra de vivienda habitual pasamos del 5 al 6%, y las deducciones en el alquiler de vivienda, que se mantendrán en el 15%, pero que se incrementará el límite de 600 euros a 900 euros. Pues bien, la partida de vivienda, los 526,6 millones de euros, es el doble de lo que había presupuestado en el año 2018, último Gobierno anterior, desde 251 millones a 526 millones. Esa es una apuesta real por la vivienda y una apuesta real por nuestros jóvenes. Y también hacemos un esfuerzo en agua. Es verdad que hoy hemos tenido un día de lluvia, bueno para nuestra economía, para nuestra agricultura, para nuestros campos, para nuestra ganadería, pero no podemos olvidar la sequía que padece Andalucía. Por lo tanto, hemos dedicado un esfuerzo y recursos importantes a las infraestructuras hidráulicas, en concreto 555 millones de euros para las políticas del agua. Esto es un crecimiento del 10,8%, son 54 millones de euros más que lo que había en los presupuestos actuales. Por lo tanto, este Gobierno sigue preocupado por la sequía, llueva o no llueva, y nuestra obligación, y así nos lo tomamos, es seguir haciendo las infraestructuras hidráulicas para paliar el problema de la sequía, llueva o no llueva. Algunas pinceladas sobre políticas de I+D+I, que suben un 11,7%, hasta los 1.104 millones de euros. También las de desarrollo sostenible, hasta los 867 millones, que es un 22,3%. O las políticas de empleo de trabajo autónomo, que se incrementan un 4,6% hasta los 1.175 millones de euros. Como les he dicho antes, Andalucía está tirando
del carro del empleo a nivel nacional y por eso seguiremos apoyando con recursos las políticas de empleo, porque tenemos que seguir reduciendo esa brecha que existe entre la tasa de paro de Andalucía y la tasa de paro de España, que, como les decía, está en el nivel mínimo ahora mismo. También habrá 813 millones para justicia, igualdad y protección civil y 3.972 millones de euros para la financiación de los ayuntamientos. Este es un gobierno municipalista que sigue apostando por los ayuntamientos, por la financiación a los ayuntamientos y que el plan de cooperación municipal prácticamente se duplica con respecto a lo que nos encontramos cuando llegamos en el año 19. Esta es una foto a grandes rasgos de estos presupuestos que hoy le damos el pistoletazo de salida. Luego tienen ahí la información de consejería por consejería, pero sí me gustaría detenerme en algunas consejerías importantes. En primer lugar, la Consejería de Salud y de Consumo va a tener un presupuesto de 15.247 millones de euros. Estamos hablando de un 6,9%, casi un 7% más que el presupuesto actual y que representa ya un porcentaje bastante importante del presupuesto, es decir, 1/3 del presupuesto de la Junta de Andalucía se destina a la sanidad. Pero también es razonable, sabemos que la sanidad es fundamental, que si no tenemos salud no tenemos nada, por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo más, si cabe, con estos presupuestos en el ámbito sanitario. Hemos aumentado en 5.407 millones de euros el presupuesto de salud desde que llegamos al Gobierno, 5.407 más para sanidad, que es un 55% más. Por lo tanto, pretendemos con este esfuerzo mejorar algunos servicios, mejorar la atención primaria, mejorar las listas de espera y mejorar en general la sanidad, porque el presupuesto del SAS va a contar con casi 1.000 millones de euros más que en la actualidad, 980 millones de euros más. Para ello también habrá una ampliación de la plantilla estructural, un incremento de la plantilla estructural sanitaria de casi 7.000 efectivos, en concreto 6.992. Estos son pues los 2.382 efectivos del incremento de plantilla que se aprobó en el Consejo de Gobierno del año 2024, que se incluyen por primera vez ya como plantilla presupuestaria. También los 1.275 efectivos del proceso de estabilización, que eran temporales y que ahora se incluyen en la plantilla. Los 3.175 refuerzos COVID, que ya se incorporan definitivamente a la plantilla en este año 2025, y 157 nuevas plazas MIR. Por lo tanto, yo creo que con este presupuesto en sanidad demostramos nuestro total y absoluto compromiso con la sanidad en Andalucía desde que llegó Juanma Moreno al Gobierno. Una sanidad pública que, tengo que decirlo alto y claro, está mejor que antes, está mejor que antes. Tenemos más recursos, tenemos más camas, tenemos más médicos, tenemos más profesionales. A pesar de los problemas que existen, que para ello hacemos estos presupuestos y para ello estamos trabajando en solucionarlo, hemos reducido 45 días las listas de espera con respecto a lo que nos encontramos al llegar en el año 2018. Y seguiremos trabajando para mejorar con estos presupuestos la sanidad en Andalucía. Como les decía, tenemos un gran sistema sanitario con grandes profesionales y además desde el 2018 se ha incrementado la plantilla sanitaria en 25.852 efectivos. Esto es un 29% más. Por lo tanto, nosotros apostamos por la sanidad pública y también por incrementar la plantilla de nuestra sanidad. Hemos pasado en concreto de 89.504 efectivos en 2018 a 115.406. Les recuerdo que en otras épocas
se expulsaron del sistema sanitario a 7.700 profesionales y se bajaron los presupuestos 1.600 millones de euros. Si hablamos de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, el importe total asciende a 3.343 millones de euros, también con un esfuerzo importante porque se incrementa este presupuesto un 12,3% y supone ya prácticamente el 7% de todo el presupuesto. Miren, el presupuesto de ASDA, de la Agencia de la Dependencia, prácticamente se ha duplicado desde el año 2018. Para el 2025 los presupuestos serán de 2.331 millones de euros y hemos pasado de los 1.886 millones de euros que había en el año 2018. Es decir, se ha duplicado el presupuesto para la dependencia, por eso se han reducido las listas de espera a la mitad, que es verdad que todavía tenemos que seguir mejorando mucho en dependencia para seguir avanzando en la reducción de listas de espera. Pero esa es la realidad y yo quería resaltar este esfuerzo porque nuestros mayores son importantes para este Gobierno y nuestros mayores siempre están en el centro de nuestras políticas. Un esfuerzo sin precedentes para la atención a la dependencia y, como les decía antes, el Gobierno tiene una deuda con Andalucía porque desde que llegamos al Gobierno hemos tenido que aportar 4.000 millones de euros adicionales para, de alguna forma, compensar la falta de presupuesto, el que el Gobierno no llegue al 50% que le corresponde. Es más, el hecho de no tener presupuestos generales del Estado, el hecho de que estén prorrogados los presupuestos generales del Estado, ha supuesto que este año, en el año 2024, Andalucía haya perdido 200 millones de euros del Gobierno de España que tenía que haberlos aportado para la dependencia. Y mucho nos tememos que si no hay presupuestos para el año 2025 tengamos que financiar y poner encima de la mesa otros 200 millones de euros adicionales. Como les decía, el porcentaje de financiación estamos en un 67%. La Junta de Andalucía, 33% el Gobierno de España. Vamos ahora con educación. La Consejería de Desarrollo Educativo y las partidas que financian las universidades ascenderán a casi 11.000 millones de euros, 10.901 millones de euros. Estamos hablando ya de 2 de cada 10 euros que se van a destinar a la educación y a la universidad, un 22,3%. Y son 354 millones de euros más. Si hablamos en relación al 2018, un 38% más que cuando llegamos al Gobierno. En concreto, solo el presupuesto de educación se incrementa en 312 millones de euros. Ahí está el esfuerzo del Gobierno andaluz por nuestro sistema educativo. Para educación infantil y primaria, 110 millones más. Para la gratuidad del primer ciclo de infantil, saben ustedes que ya hemos anunciado que la gratuidad de 2 a 3 años, para el año 25-26 será completa. Pues bien, para la gratuidad del primer ciclo se contempla una partida de 249 millones de euros y al final es una apuesta importante. No solo queremos que nuestros niños se incorporen lo antes posible a la educación infantil, sino que es una apuesta total por la conciliación, es una apuesta total por la igualdad entre hombres y mujeres. Y luego yo quiero resaltar el esfuerzo que hace este Gobierno en educación secundaria y sobre todo en FP, en formación profesional. Tanto para las dos, para educación secundaria y FP, las partidas se incrementan en 240 millones de euros. Fíjense, desde el año 2018 se han incorporado 800 profesores de formación profesional. 800 profesores de formación profesional y para este año, este curso 2025, se eleva la oferta formativa en 71 nuevos ciclos formativos y de especialización. Por lo tanto, una apuesta sin precedentes por la formación profesional en Andalucía. Le decíamos recientemente, cuando se aprobó en Consejo de Gobierno, que para el año que viene, para el 2035, se ampliarán
la plantilla de profesores de formación profesional en 330 efectivos más, con un coste de 18,3 millones de euros. Por lo tanto, creemos en la formación profesional, queremos que nuestros jóvenes se formen en FP y que además hagan prácticas en las empresas, por eso apostamos por la FP dual. Si hablamos del capítulo de inversiones, las inversiones suponen en el presupuesto un total de 5.804 millones de euros y hay que decir que casi el 67% de estas inversiones están provincializadas. Nunca se había alcanzado una cifra de provincialización tan alta, son 3.885 millones de euros y ahora cada ciudadano sabe perfectamente lo que la Junta de Andalucía se ha comprometido en su territorio, en su provincia, y lo puede controlar y le puede hacer el seguimiento. Lo que hacía antes el anterior gobierno socialista, que dejó de provincializar las inversiones, es una auténtica tomadura de pelo, porque nunca se sabía realmente qué es lo que se invertía en cada una de las provincias. Pues desde el año 2019 hemos ido incrementando el porcentaje de provincialización y estamos ya casi en un 67%. También, antes le hablaba del gobierno municipalista. Somos un gobierno municipalista, la Junta de Andalucía, por eso las partidas destinadas a los ayuntamientos prácticamente se duplican. El plan de cooperación municipal contará con 2.375 millones de euros, un 12,4% más que el año actual, y hemos pasado desde 1.141 millones de euros en 2018 a la cifra actual. Y la Patrica también se incrementará hasta los 535 millones de euros. Mirad, al principio les decía que en estos presupuestos también va a ser muy importante la gestión y los ahorros, porque nos importa cada euro de los ciudadanos, cada euro público a este gobierno andaluz nos importa y por eso miramos por el dinero de los andaluces y miramos por cada euro que podamos ahorrar. Y por eso, el año anterior hicimos la operación Holmes, que saben ustedes que recompramos los 70 edificios que se habían vendido a un fondo de inversión, que se estaban alquilando. Con eso ahorramos 35,6 millones de euros en alquileres a la Junta de Andalucía. Se dice pronto, 35 millones de euros anuales en alquileres de ahorro, pero también este año le anunciamos anteriormente que íbamos a revertir una operación que también fue penosa para Andalucía, para los andaluces, cuando el Gobierno le vendió a EPCASA una operación similar, le vendió una serie de inmuebles y luego los alquiló. Pues bien, esto supuso un endeudamiento encubierto que ha costado a la Junta de Andalucía, entre impuestos de sociedades más intereses de la deuda, 46,7 millones de euros, que también ahorraremos. Y vamos a eliminar esos alquileres, vamos a poner precios públicos y va a suponer un ahorro de 1,5 millones de euros al año. También estamos consiguiendo ahorros de gastos innecesarios en la venta de las residencias tiempo libre, en concreto 3,5 millones de euros de anuales, que era el déficit de explotación de estas residencias, y llevamos ya recuperados con la venta de los inmuebles 137 millones de euros. Por lo tanto, euro a euro, este Gobierno está acabando con los gastos innecesarios que nos encontramos cuando llegamos a la Junta y que suponían auténticas barbaridades en el dinero público, en el dinero de los andaluces. Por lo tanto, como les decía, nos importa el dinero público, queremos hacer una buena gestión, estamos haciendo una buena gestión y estamos consiguiendo ahorros importantes del dinero de los andaluces. Es un presupuesto que cumple con Andalucía, un Gobierno serio, que tiene presupuesto, como les decía al principio, que se está convirtiendo ya en algo extraordinario que presentemos los presupuestos en tiempo y forma, porque claro, una administración, un Gobierno que no tiene presupuesto difícilmente gobierna, difícilmente avanza, lo único que hace es apagar fuegos. Nosotros llevamos meses trabajando en estas cuentas, unas cuentas
que son serias, que son comprometidas con Andalucía, con los andaluces, que están basadas también en la buena gestión, en los ahorros que se consiguen, porque al final estos ahorros son los que van a ir permitiendo, también con una buena marcha de la economía, que podamos recaudar más para destinarlo a los servicios públicos esenciales. Por lo tanto, nosotros pactamos con los andaluces, ese es nuestro pacto con los andaluces, con nadie más. Estamos comprometidos con los andaluces y con Andalucía y nosotros cumplimos. Cumplimos con estos presupuestos, con los andaluces y con Andalucía. Otros pactan en Suiza, no sabemos qué, porque todavía no tenemos presupuestos generales del Estado. Nosotros pactamos con los andaluces. Y miren, creemos que estas cuentas cada vez son más difíciles de mejorar, pero seguramente pueden ser mejoradas por la oposición, por eso tendemos la mano a los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria para que presenten aquellas enmiendas que estimen oportunas, enmiendas para mejorar el presupuesto y nosotros, en la medida de lo posible, lo atenderemos. Saben ustedes que somos un gobierno moderado, un gobierno de consenso, un gobierno que nos gusta pactar y, por lo tanto, bienvenidas a aquellas enmiendas que sirvan para mejorar este presupuesto. Y nada más, como les decía, un presupuesto para seguir transformando Andalucía, un presupuesto que muestra nuestro compromiso con Andalucía. Nosotros cumplimos con los andaluces y trabajamos por y para mejorar la vida de los andaluces. Nada más, muchas gracias.